El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llamó a los 12 y les fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Queridos hermanos, podemos entrar en la iglesia vosotros y yo, quizás crecidos, por mil motivos. Estamos quizás cansados, pero venimos orgullosos. Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros queremos, todo cuanto está en torno a uno mismo, es lo único que importa. Es posible que entremos así. De un modo u otro, estamos todos así, hermanos. Somos orgullosos, somos soberbios. Pero esta no es la última palabra. Cuando entramos en la iglesia, no es cómo entramos, sino cómo salimos. La liturgia nos tiene que ayudar a ir abajándonos poco a poco. Al ir entrando, reconozcamos nuestros pecados. ¿Pero qué pasa? Sí. Entonces de repente ya todo esto que traíamos, esto que pensábamos que era, ya no soy nada. Si es que ahora estoy delante de Dios. Ahí no me escapo, no puedo. Y ahora todavía en un tiempo en el que Dios no se hace visible. Está, pero viene con misericordia, viene con humildad, viene con mansedumbre. Pero ya no podemos estar ahora, cuando hemos escuchado la palabra, ya no podemos estar como al principio. Hemos dicho que somos pecadores, hasta el punto que hemos suplicado a toda la Asamblea Celeste que interceda por nosotros, que interceda por mí. La liturgia nos va haciendo a bajar poco a poco, para que cuando salgamos nosotros humillados y Cristo dentro de nosotros crecido. Nosotros menguemos y Él crezca. Y entonces estamos contentos de estar aquí, porque finalmente comienzo a ser lo que debo ser en Cristo. Comienzo a verme en Él. Cuando Jesús nos llama, dice que hoy va a enviar a los 12. Podríamos decir que, ¿sabéis cuándo los envía? Porque Jesús es extraordinario. Jesús los envía después de que ha tenido un fracaso enorme en Nazaret. Había ido a Nazaret y allí hay dos veces que Jesús se asombra, dicen los evangelios. Una fue esta, cuando fue a Nazaret. Se asombró por su falta de fe. O sea, en Nazaret, digamos que fue un fracaso. Y sin embargo Jesús dice, ahora llama a los 12 y les dice que les envía. Muy importante para nosotros, queridos hermanos, que entendamos lo que hace Jesús cuando nos llama. Porque hay dos cosas para todos. Pero la primera es fundamento de la segunda. Aunque parece que se contradicen, en realidad son complementarias y necesarias. Pero esta primera es fundamental, siempre. La primera dice que los llamó para estar con Él. ¡Qué bien! Por eso decíamos que cuando salgamos, que salgamos con Jesús un poco más dentro de nosotros, que estemos un poco más con Él, porque por su parte se nos va a dar. De ahí que la Eucaristía es que Jesús viene y dice, yo estoy contigo. ¿Tú cómo estás conmigo? ¿Qué distancia marcas conmigo? Respecto a mi corazón no hay distancia. Respecto al tuyo, con el mío, ¿cómo estás?
Jesús llamó para que estemos con Él. Y tenemos que estar con Jesús siempre, porque esta es nuestra tarea, estar con Jesús. ¿Cuánto nos engaña el mundo? ¿Cuánto nos engañamos a nosotros mismos? Que incluso siendo cristianos y de misa diaria, muchas veces pensamos que podemos prescindir de Él. Cuando Jesús nos llama, si nos ha llamado, es para que estemos con Él, porque tenemos que conocerlo. No le conozco del todo, tú tampoco. Tenemos que conocerle, tenemos que ver cómo obra, cómo habla, cómo actúa, cómo te ama, cómo te está ganando poco a poco a través de la paciencia, de la misericordia, porque tú y yo no somos buenos con Él. Nos llama a estar con Él, pero tú y yo somos infieles, somos pecadores, le abandonamos, quizás le traicionamos. Pues Él siempre está preparado. Siempre su corazón abierto, porque cuando llama, su llamada es para siempre. Si nos vamos es por nuestra propia libertad, por nuestro pecado. Esto es lo primero, siempre. ¿Estás trabajando? Jesús quiere que estés con Él. ¿Estás en casa? Quiere que estés con Él. ¿Estás soltero? Quiere que estés con Él. ¿Estás corriendo y haciendo deporte? Quiere que estés con Él, siempre. Lo segundo es que nos llama dice, va a enviar. ¿En qué quedamos? ¿En que estamos con Él o que nos envía? Sí. Si estás con Él, te envía a que des testimonio de lo que vives con Él. No te envía de vacío. Si no somos una campana vacía, una campana hueca, un címbalo que retiñe, diría San Pablo. Llevamos dentro el amor que estamos recibiendo de Él, el conocimiento de Él, las palabras de Él. Ya no soy yo, es Él el que comienza a vivir en mí. Y nos envía a ser testigos. Por eso dice, anunciad el Evangelio, es que es la buena noticia, ha muerto y ha resucitado por mí, me ha amado hasta el extremo, me ha perdonado, me perdona continuamente. Él es mi vida. Porque si estamos con Él, poco a poco nos damos cuenta de una cosa, de que Él es Dios y es la imagen y semejanza a la que yo he sido hecho. No puedo vivir sin Él. Tengo que ser una sola cosa con Él. Jesús es la plenitud de mi vida, no es cualquier cosa. Por eso no puedo vivir sin Él, tengo que estar siempre con Él. No tengo que avergonzarme, tienes que cederle ya finalmente tu voluntad. Y dice también hoy, y concluyo, hay una cosa, daros cuenta, cuando se hacen excursiones o viajes, ¿verdad? Sobre todo ahora en verano, hay alguno que el que vaya a hacer un viaje en verano ya está pensando lo que va a llevar. Ya está haciendo la lista, pero una lista, claro, triple, entre pares de zapatos, pantalones, faldas, etcétera, no hay un camión. Jesús es tremendo. ¿Habéis visto la lista que nos ha hecho? Dice que un cristiano, uno que le lleva a Él, cuando da testimonio y vive cristianamente, solo necesita, dice, 2 cosas, en realidad son 3. Pero 2 cosas, dice un bastón, unas sandalias. La otra cosa es que lleva dentro de sí a Él. Por eso dice, cuando os echan, no os echan a vosotros, me echan a mí. Un bastón y unas sandalias, porque un cristiano, un discípulo de Jesús, sabe que es un peregrino. No tenemos aquí ciudad permanente. No estés pensando que esta es tu tierra, tu vida, hoy que para siempre. Un cristiano ya no vive así, hoy vive el último día, como si fuera el primero, pero también el último. Hay que tener un bastón. Este bastón, que es el mismo que utiliza, ¿no? Su vara y su cayado. Este primer término, vara, es el último, es el que se utiliza aquí, ese que se utiliza en el Salmo 22. Su vara, ¿no? Tu vara y tu cayado, me consuelan. Esta vara, el rapdon, esta es la que utiliza también el pastor, porque nosotros como testigos de Cristo tenemos que hacer una cosa y es conducir a los otros a Cristo, no a mí. Hay que llevar a Cristo, hay que conducirlos a Cristo. Ovejas que conducen a ovejas, discípulos que hacen discípulos, hermanos que quieren que los demás sean hermanos. Y con sandalias, porque somos libres. Llevarás sandalias si eres libre. Solo el esclavo va descalzo.
Si estás todavía en el pecado, tú no eres hijo, tú no puedes testimoniar. El pecado te ata la lengua, te cierra el corazón. El que va con sandalias es libre para moverse por todos los sitios, para proclamar allá donde Cristo le envíe que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y vamos con pocas cosas. ¿Cuánto tenemos que reducir en nuestra vida? Solo lo necesario, hermanos. Porque hay una cosa que no podemos perder, y es la confianza en Dios. Si Dios nos envía, si Dios te ha llamado, si eres cristiano, Él se compromete a que no te falte de nada, de lo necesario para vivir. Él es Padre, y nos dirá Jesús, si da de alimentar a los pájaros, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Que hoy acojamos esta palabra, que miremos también para que en nosotros pueda cumplirse la verdadera bienaventuranza de la pobreza. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En ellos actúa Dios, en ellos Dios se manifiesta. Que Él lo cumpla en nosotros, estemos con Jesús y estemos dispuestos a ser enviados a dar testimonio por Él. Que así sea.